Danzaterapia. Es utilizada por algunos terapeutas para ayudar a pacientes con problemas sociales, emocionales, físicos y del comportamiento. En muchas culturas la danza se utiliza para contar historias, llevar adelante celebraciones y forjar lazos sociales dentro de la comunidad. Básicamente, tanto la coreografía como los pasos se utilizan en terapia de danza para que las personas se sientan bien. La terapia de baile suele ser muy agradable para los adultos mayores, no solo por el movimiento y el placer de escuchar música, también porque les da la oportunidad de reunirse con otras personas, favoreciéndose así la integración social. El solo hecho de que las personas de edad avanzada puedan tener contacto con sus compañeros de baile les ayuda a superar sentimientos de soledad y a mejorar la autoestima. Ya estamos de regreso aquí. Ahora sí, por favor, ¿qué pasó? A ver, ¿cuál es la parte difícil de esa etapa? Mira, mi vida la tenía yo planeada y parecía que estaba muy organizada. Cuando me quedo de príncipe del cine nacional, se acaba el cine nacional. Pero no las ganas de hacerlo. No, claro, porque pues eso ya lo traía yo y ya estaba yo encarrerado y emboletado y me tuve que abrir paso. Entonces, te decía yo, empiezo a tener éxito como escritor, pero también me vuelvo inconforme porque yo escribía algo y lo veía yo en pantalla. No, así no lo escribí, Chihuahua. Claro. Pero sí se los mandé muy bien detallado como era. Y la única manera de quitarme la frustración era debutar de director. Claro. Pero cuando intento debutar de director, pues ya no teníamos las posibilidades ni nada. Y mi papá seguía haciendo cine muy esporádicamente, nada más para no morirse de tristeza. Claro. Realmente. Sí, ya por un tema de melancolía. Y para sentirse vigente. Total que llego con mi papá y le digo, oye papá, quiero debutar de director. Oh, hombre, pues te felicito. Ya lo veía yo venir. Pues sí, papá, y me gustaría que me ayudaras. ¿Yo cómo, hijo? Acabo de producir una película, ahorita todavía no recupero. ¿Cómo te ayudo? No, pues, ¿entonces qué hago? Me dice, pues la vas a tener que producir porque ahorita, y más con el apellido que tienes, porque antes Ser de Anda era, wow, ¿no? Claro, pero en ese momento Ser generaba... de Anda, pues, no, o sea, No, teníamos que andar así. Sí, claro, generaba algunas ampollas. Era como ser estudiante en el 68. Exactamente. Entonces Okay. me dice, va a estar muy difícil que alguien te dé la oportunidad. Vas a tener que producir tu propia película para darte el derecho a debutar. Dije, pues sí, ni hablar. Entonces, pues, empecé a ahorrar. Y cuando creí que ya tenía yo la lana para debutar, que se viene una devaluación. Ay, no, por favor, ¿eso qué año estamos hablando? ¿Cuál de todas las devaluaciones? En el 83. Ay, bueno. En el 83. Cuando empezó el Vía Crucis, más o menos. Así es. Y entonces yo, desesperado, un día me pregunta mi madre en una comida de los viernes que nos juntábamos a comer, ¿qué pasó? ¿Ya juntaste el dinero? No, pues ya creía que había juntado el dinero, madre, pero pues no. Pues ya no. Pues ¿cuánto te hace falta? Pues como de aquella época, como 250,000 pesos. Me dice, yo te los presto. Ah, qué genial. Qué maravillosa. Le dije, ¿de veras, mamá? Sí, yo te los presto. No, le dije, no. No, ¿qué tal si la película fracasa? Sí, porque además quiero debutar haciendo cine de terror y en México eso no es muy bien visto y... No puedo aceptar tu préstamo, mamá. Y nada más me dijo una cosa, ¿tampoco así confías en ti? Tienes razón. Me picó la cresta. Claro. Dije, te voy a aceptar tu préstamo. Acepté el préstamo. Total que hago mi película y no salió tan mala. A los 2 años y medio le recuperé con creces a mi madre su préstamo. ¿Cómo es el título de esta película? Cazador de demonios fue mi ópera prima. La película, dicen que es una película de culto. Hay hasta en Argentina un portal específico para Cazador de Demonios. Hazme el qué favor. Maravilla. No, Y pues no dicen, bueno, si ya sí. tiene sus seguidores. Y no salí tan malo porque ya llevo 74, 76, no sé, ya perdí la cuenta. Después de las 50 ya dices,
Ya hice todo el cine que Después tenía de yo las que hacer. 50, yo creo que después de la 15, 20 ya empieza a verse desde otra óptica, ¿no? Así También. es. Y más allá de los actores, grandes actores, todos ellos, ¿cuál es el proyecto que recuerda con mayor cariño? Un proyecto que yo recuerdo con mucho cariño, porque además el anécdota es chistoso. Lo escribí en 24 horas. Ok. De las Eso 6 de suena la muy tarde millennial, ¿eh? a las 6 Eso de la suena muy mañana. actual. Ahora todo va muy rápido. No se acostumbraba a trabajar de esa manera antes. Se llamó Mi fantasma y yo. Ok. Y fue una película una película de niños. Yo nunca había hecho cine para niños. Ah, cine qué padre. familiar, completamente. Y la hice, la escribí, la ofrecí a varios productores y don Arturo Martínez me dijo, esa película la quiero yo para festejar mis 50 años de actor. Y convocó a tanta gente importante, tantos amigos. Mauricio Garcés, Héctor Suárez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo como director estaba en el cielo dirigiendo a esos figurones del tamaño Claro, del mundo. claro. Y a la fecha es una película que todos los sábados la pasan en algún canal. Sí, es lo que iba a decir. Son películas clásicas. Sí, claro, ya Son se quedó películas como que las de ya- Santa Claus y esas Claro, de Caperucita claro. Roja. Qué padre. Qué Padrísimo. maravilla, qué padre legado dejar una película que está pues dentro del gen nacional, ¿no? Que Gracias a forma Dios. parte, bueno, una no, varias, pero particularmente una infantil me parece que siempre tiene un cariño diferente por parte del público. Ahora, la tele. La tele aparece tarde, ¿no? Digamos, ya un periodo, en otra etapa, digamos. ¿Cómo Sí, es el bueno. asunto de la incursión en la actuación de la tele? La tele es por accidente, yo creo. Mira, yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, primera generación, ¿Ah, primera generación? de Xochimilco, Ah, muy bien. de la carrera de comunicación. Ah, muy bien. Una de mis compañeras se convirtió en una productora muy exitosa, se llama Carla Estrada. Claro, por supuesto. Y ella toda la vida, yo, hemos seguido en contacto y somos compadres y somos los amigos más viejos, ¿no? Y toda la vida ella ¿por qué no vienes? ¿Por qué no quieres hacer tele? Y yo, sácate que voy a andar haciendo yo televisión, pues, cuando me salgan pelos en el lomo o algo. No, era yo de lo Bueno, peor. es que hay que aclarar que la verdad es que toda la gente que se formó en aquellas épocas Sí, del claro. cine, la televisión y el cine eran como un poco enemigos en su momento. O sea, la gente que hacía cine no hacía televisión y la gente que hacía televisión no hacía Sí, cine. sí, sí. Había una división Había clara. una división ¿no? muy- sí, Y y la además, verdad es que el cine pues se Aunque hacía... no supieras, heredabas tú ese encono contra, Claro, ¿no? claro. Porque lo oías de los demás. Total que una vez me dice, oye, compadre, necesito que me eches la Superman. ¿De qué? Ven el domingo a comer a la casa y te explico. Entonces llego a su casa, me dice, estoy con una novela al aire que casi no tiene rating, es con Lucero, es un repartazo, pero la gente no la está viendo. Tú que estás completamente ajeno a esto como escritor, vela por favor y dime, ¿qué está mal? ¿Por qué la gente no está mal, enganchando? Claro, que no estamos haciendo bien. Además, ella es una persona que sabe muy bien cómo es la Hombre, fórmula. uf, ¿no? si La hizo alguien muchas tiene- veces, claro. Tino ha Sí, sido ella. sí. Y ella no sabía. Y le dije, bueno, pues no sé, déjame ver tu novela 3, 4 días y te hablo. Al segundo día le hablo, ya sé. De veras, sí, vamos a vernos para desayunar. Llego al desayuno y le digo, mira, el problema es muy sencillo. La trama de tu novela es esta. Una muchacha hermosa, inteligente, que tiene 2 problemas en la vida. Casarse con el rico millonario que la pretende o con el apuestísimo millonario, multimillonario que la desea. Me dice, pero eso no es ningún conflicto. Le dije, Exactamente. ese es el problema, que no tiene ningún conflicto. Dime quién se va a identificar con eso. Si el problema es, me caso con el güero o con el otro y los dos son unos bombones. Los dos son guapos, ricos, Pues, inteligentes, hermosos Me y dice, buenas ¿qué hago? personas. Le dije, ay, por favor, es facilísimo arreglar esto. No, pero ¿en cuánto tiempo? Le digo, no sé, en una semana yo te arreglo esa novela. Si quieres que te eche la mano. ¿Podrías en una semana? Le dije, problema es el cine, a donde tienes hora y media para contar una historia. Claro. Tú tienes diario 1 hora para platicarle a la gente lo que quieres platicarle. Yo con 3 horas te enderezo esto. Y la novela, que tenía en ese momento 18 de rating, que no era nada para los estándares,
pues terminó con 40 de rating. Un trancazo. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Pero claro, la historia de mi incursión como actor es a raíz de eso. Que al final yo tenía que inventar un personaje que tenía que matar a Julio Alemán y a una bola de... Era un asesino a sueldo. Me dice, ¿por qué no lo haces tú? Dije, pues porque yo te estoy ayudando a escribir. Para cuando grabemos esto, tú ya vas a acabar de escribir, hazlo tú. Bueno. Eso es tener ojo realmente, porque sí, gran personaje. Me llama para Alborada y me dice, el personaje es el malo, es el diablo este güey. Y anda a caballo y las espadas y esto y todo, y tú estudiaste esgrima y has montado a caballo toda tu vida y creo que lo vas a hacer muy bien. Y bueno, pues hago Alborada con el fulano Gasca y pues de ahí ya en adelante da un trancazo al personaje y los productores me empiezan a tomar en cuenta. ¿Cuál es el estatus ahorita de los proyectos personales? Pues mira, ahorita estoy trabajando a punto de cerrar una serie de televisión de mi autoría. Tengo un proyecto de una peliculita para hacer en 2019. ¿Y la serie sería también en 2019? La serie también sería Mucho en 2019. Trabajo. ¿Una película y una serie? Y una serie. Ok, no nos podemos entrar de los detalles antes que nadie, lo siento mucho, no me están soltando prenda. Pero sí te puedo anunciar algo. Va a ser una serie con mucha nostalgia, porque el público va a ver rostros que la televisión ha olvidado, de grandes íconos del cine que todavía nos sobreviven. Eso está padrísimo, eso está muy lindo. Y que además creo que no solamente es rendirle tributo a grandes carreras, sino darle trabajo a gente muy talentosa, ¿no? Porque también llegado a cierta edad, entre lo que el mismo mercado, como hablábamos, va empujando a las nuevas generaciones, también la realidad es que la edad pesa. ¿Y cómo se llega a una edad más avanzada de una manera más feliz? Yo creo que el secreto está en nunca asumir la edad que tienes. O sea, esta teoría del me quito la edad, pero interiorizada. Okay. Claro, no. O sea, a mí cuando me dijeron, bueno, ya aquí está tu tarjeta INAPAM, ya a todo dar, yo dije, muy bien, pero yo sigo andando en motocicleta todos los días y sigo haciendo hasta lo la mismo. fecha. Hasta la fecha, claro. Y a mí que me dan yo miedo. sigo tocando las puertas en las oficinas de los productores pidiendo trabajo, porque no nada más soy generador de trabajo, sino también voy y pido trabajo, claro, y no me da pena pedirlo. Claro. ¿No? Mientras el doctor no te diga, no, pues debes de hacer esto, sigue haciendo de todo y sigue sonriéndole a la vida y sigue te enamorando las veces que puedas. Pues la verdad es que un privilegio haberlo conocido personalmente, un privilegio oír de esta carrera tan exitosa y tan importante y tan amplia. Y muchos éxitos. Estaremos pendientes del estreno tanto de la serie como de la película. Obviamente no vamos a insistir en conocer detalles en este momento porque claramente no se puede, pero sí estaremos pendientes para darle seguimiento posteriormente. Te lo prometo que sí. Muchísimas gracias por habernos recibido y gracias por regalarnos una ventanita a su vida. A ustedes, Pau. Gracias por venir. Y bueno, amigos de Palabras Mayores, ustedes saben que nos vemos la próxima semana a las 8:30 aquí en Palabras Mayores.